Señoras y señores, nesta mañana está en el aire la voz del amanecer, en vivo con un programa más para llevar un tema que quedó pendiente a mucho tiempo, a muchos meses atrás, en las Santas Escrituras, que es el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de entrar en la lectura del tema, les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de amor y misericordia, Dios de todo poder y gracia, oramos esta mañana, en primer lugar, agradeciendo el don de la vida y el feliz amanecer. Oramos también que usted desarrolle su palabra por medio de su Espíritu Santo a través de mis labios. Y en primer lugar, perdonando mis faltas, nuestras faltas, para estar acorde con su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, que me sea dado palabra al abrir de mi boca, para dar con denuedo a conocer el misterio del Evangelio, parafraseando el versículo. Mis queridos, el tema no es propaganda, el tema es difundir el mensaje de salvación, que ya fue difundido a 2000 años atrás por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual fundó su iglesia, su ministerio. Como todos conocemos, no vamos a profundizar este tema, vamos a parafrasear. Vino, nació de una virgen, creció en las tierras polvorientas de Jerusalén, ayudando a su padre en la carpintería, corriendo con la gurizada de su época, sus amiguitos que le rodeaban. Por cierto, según las historias, fue muy buen amigo, muy buen compañero, y así fue su infancia hasta que desarrolló su ministerio. Entonces vemos que a través de su ministerio ganó sus 12 apóstoles. Y dado la circunstancia de la evangelización, los judíos, viendo que se desarrollaba por un hombre que no había pasado por la Universidad de Gamaliel, no había pasado por otro profesor, y se desarrollaba con tanto poder, con tanta gracia, que hasta el toque de su ropa, como aquella mujer sirofenicia que tocó el manto y fue sanada. Entonces la mujer cananea también fueron sanadas al instante, una por la palabra y otra por el toque. En fin, fue y era una ofensa para ellos. Entonces ellos no querían saber nada con el Galileo. Ese tenía que desaparecer. ¿Por qué? En primer lugar, que él comía con los pecadores, era amigo de publicano, y él se daba con toda la clase media y media baja, que los rabinos, los doctores entre comillas, los señores con sus flecos grandes, sus mantos, que hacían largas oraciones en las plazas, no podían ni mirar. Por favor, no podían ni mirar. ¿Y qué pasaba? Y este Galileo comía con todo, sanaba a los enfermos, ponía las manos sobre ellos, los ciegos veía, los que estaban con mano seca mandaba extender la mano y era sana. Los que no podían caminar largaba las muletas y ellos caminaban. Entonces, mis queridos, ellos veían que se socavaba su banco, que podíamos decir un banco nacional de aquellos tiempos, un banco provincial muy importante, porque ellos estaban en un cómodo consorciado, podemos decir, con los romanos de su época. Entonces ellos estaban viendo que su economía se avasallaba, ellos no podían tolerar.
Entonces procuraron solucionar de alguna forma. Y el arreglo fue de convencer, como sabemos de la historia, voy a parafrasear un poco, porque Dios pone en mi corazón ese tema para hacer hoy, no puedo desviar a otro. No tuvieron la mejor idea que tratar de convencer a alguno, y era el que manejaba el tesoro, que era Judas Iscariote. Y Judas se vio convencido por una buena masa de plata, un buen volumen de moneda, buscó la forma y trató con ellos la manera que sabemos que él entregó a Jesús. Macanudo. Jesús fue crucificado, humillado, crucificado. Los apóstoles no se dieron cuenta de que Zacarías había profetizado que el pastor iba a ser preso y las ovejas iban a ser dispersas. Dispararon todo. Otros negaron, como el caso de Pedro. En fin, fue un chasco tremendo, que Dios nos guarde. Pero al tercer día el Galileo resucitó, con poder y grande gloria. Entonces ahí, cuando él resucitó, todos, no fue masivamente la visión de la visualidad de la resurrección, pero mucha gente vieron y él empezó a aparecer. Y a los pocos días, él ascendió al cielo y le recomendó que queden reunidos en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos. Mis queridos, los apóstoles, como creyeron, vieron, superaron aquel grande chasco con grande poder y gloria, ellos esperaron. Y a los pocos días cae el Espíritu Santo con grande poder, como ya sabemos el Pentecostés, voy parafraseando el tema, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aquellos 120. Entonces, ¿qué aprendemos en toda esa historia sagrada que nosotros conocemos? Aprendemos que tenemos que experimentar en nuestras vidas una verdadera transformación de carácter, una verdadera transformación de vicio, de todo lo que cómodamente nosotros estamos abrazando y abrazamos en este mundo. Porque con todo ese bagaje de mundanalidad, mis hermanos, por más buen cristiano que yo quiera ser, más cumplidor con mi religión, con mis pastores que yo quiera ser, yo no voy a recibir de este Cristo que resucitó un día la gracia espiritual para que mi vida sea transformada. Yo tengo que experimentar, sentirme que estoy cansado, sentirme que yo no puedo. Porque Él dijo, venid a mí todos los que están cansados y oprimidos y yo los haré descansar. Yo tengo que entender ese llamado. Que con todo ese bagaje yo no puedo servir a Dios. Con todo ese bagaje no puedo. Yo tengo que experimentar una verdadera transformación. Como fueron aquellos 12 apóstoles. Ellos eran hombres que cada uno tenía sus cualidades perversas. Ellos no eran santos, ni nombre de estudios, nada. Nada más que le escucharon la voz del rabí, la voz de aquel maestro de Galilea que le llamó, y ellos dejaron todo y le siguieron. Y fueron transformados por la gracia de Cristo. Y completó con el Pentecostés. A tal punto, como ya en otras grabaciones anteriores, hablé de la negación de Pedro, que negó a Jesús. No conocía cuando prendieron a Jesús. Él no sabía quién era. Inclusive largó palabrones. Pero porque Jesús le había prometido que no cantaría el gallo 3 veces, que él le iba a negar. Y negó, se cumplió. Y en aquella noche de tumulto, en aquella noche de sufrimiento de Cristo, y ellos todos abatidos porque su maestro, que hacía milagro, hacía maravilla,
lo primero que hizo fue transformar el agua en vino, y fue una realidad divina. Hizo el mejor vino de la época, y ahora se dejaba ser basureado. Ellos no se daban cuenta que allá en el capítulo 53, el profeta Isaías ya había profetizado que eso iba a pasar. Él ya había profetizado. Entonces, ellos no se daban cuenta porque se dejaron, Satanás les cegó los entendimientos para ver si de esta forma, cegando los entendimientos, él podía alcanzar, reducir ese grupo que iban a ser los futuros apóstoles y maestros del pueblo en Galilea. Y así no pudo. Y se dio, como estoy parafraseando, cayó el Espíritu Santo. Aquellos hombres fueron transformados por la gracia de Dios. Aquel que negó a Jesús, que no conocía, lleno del Espíritu Santo, aquella gente llegaron, aquellos mismos que un día habían dicho, a pocos días antes, podemos decir de esta manera, que no había pasado meses, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y vieron el maestro sangrando, derramando grandes gotas de sangre, con una corona de espina en su cabeza. Pero esas gotas de sangre, mi amigo, mi hermano que me escucha, él estaba derramando por ti y por mí. A 2000 años atrás, él estaba derramando esta sangre por tus pecados, por mis pecados, para que tú te des cuenta hoy que tú no puedes con esa vida que lleva un día entrar en el reino de los cielos. Que tú no puedes con esa forma de vida. Tú tienes que apartarse de la moda, del vicio, de todo que muy cómodamente tú estás llevando por atrás de la cortina, como se dice en la jerga. Eso no va a llegar al reino de los cielos. Entonces, para eso, él derramó aquellas grandes gotas de sangre. Pero todo eso no cayó en un vacío. Porque Él resucitó. El Padre, por medio de su Espíritu Santo, levantó de la tumba para que tu salvación sea segura, tu esperanza sea segura y tu fe tenga un firme fundamento. Para que nosotros hoy podemos decir, como escribió el apóstol Pablo, fundado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre esta piedra que una vez fue rechazada por los edificadores que profetizó David, vino a ser cabeza de ángulo. Y hay de quien tropiece con esa piedra. Y hay de quien esa piedra caiga por arriba. Eso fue cabeza de ángulo. Y sobre esta piedra, mi hermano, mi hermana, amigo que me escucha, de diferentes credos, no me interesa saber en qué tú crees hoy. Lo que me interesa es que llegue a tu mente, a tu corazón, los verdaderos valores divinos para una verdadera transformación de vida. Porque si tú y yo hoy no tenemos una verdadera transformación de vida, no buscamos la gracia y el don del Espíritu Santo que abra nuestros entendimientos para entender las Escrituras de la forma que el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles y profetas, redactaron, de ninguna manera, mi querido, ninguna manera. Vamos, yo quiero ser sincero con ustedes. Yo tuve caído, igual que el apóstol Pedro, capaz peor todavía. Porque el apóstol Pedro por lo menos tenía régimen alimentario. Porque sabemos, allí cuando él tuvo aquella visión, allá que era llamada la casa de Cornelio, un pedacito voy a entrar en ese tema, que él vio aquel lienzo con diferentes animales. Él dijo a la voz divina que nunca había comido cosas inmundas, nunca había entrado en su boca. Por lo menos en esa parte él era mucho más limpio que yo. Y yo fui terriblemente sumergido al lodo de Satanás. Pero de allá del fondo, este Jesús, lo cual te hablo, Él me limpió, Él me dio fuerza, Él me animó, Él me enseñó, Él me adestró. Y me amaestró por medio de su Espíritu Santo. Me dio esta fuerza, la cual yo te estoy hablando. La cual te estoy hablando. Para que tu fe no esté fundada hoy, ni se fundamenten en
mandamientos de hombre, credos de religiones, números de fichero, siguiendo a paso de pastores. No, podemos obedecer nuestros pastores, como dice el libro de los Hebreos, es si ellos se encuadran dentro de las escrituras, como se encuadró los apóstolos cuando cayó el Pentecostés, cuando se formó la iglesia primitiva con todos los dones del Espíritu Santo. Y lo que quiero hacer hincapié ahora es sobre aquel hombre, Pedro, que negó, pero transformado por la gracia de Dios. Cuando hubo aquel grande tumulto en el buen sentido de la palabra, de grandes conversión, como estaba diciendo recién atrás, aquellos que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, llegaron aquel día y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban atónitos, capaz que se arrepintieron llorando, vaya a saber. Y Pedro dijo, arrepentíos, para que sea borrado vuestros pecados y venga de la presencia del Padre, parafraseando el tema, tiempo del refrigerio, y sean llenos del Espíritu Santo, porque es una promesa para ustedes, y para nosotros, y para usted, y para cuanto nuestro Señor le amar. Estoy parafraseando el tema, pero así está escrito en el capítulo 2 de los Hechos. Para tantos cuantos nuestro Señor le amar. Y esa promesa me llegó a mí. Ese Dios me transformó y me dio la fuerza y la fortaleza de revisar mi vida. Tal cosa no está de acuerdo con la palabra, con su palabra. Jesús, borra de mi vida. Tal cosa no está de acuerdo y yo no puedo. Tú me tienes que ayudar. Señor, líbrame. Y bueno, y es por eso yo estoy hoy frente a los micrófonos de la voz del amanecer. Porque como se dio todo eso en el pasado, el enemigo está avanzando con su forma avasalladora, como fue aquí en el capítulo 12 de los Hechos que yo quiero leer, avasallando de tal manera para destruir a la iglesia. Yo voy a leer unos versículos y después voy a seguir mi comentario como voy llevando. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí vemos, mi hermano, la sincronización de lo que es la fe de los cristianos. La iglesia unánime, una iglesia cuando está unida, el pueblo de Dios cuando se une por una determinada razón, el Dios de la gracia desde los altos de los cielos manda las respuestas por medio de sus santos ángeles, como vimos en el pasado y vimos en este tiempo presente a donde estamos hablando de esta circunstancia que pasó con Pedro. Pero ¿qué pasaba? Pedro ya no era aquel Pedro que mentía, que negaba, no, él estaba lleno del Espíritu Santo. Imagínese usted, si usted tiene un encuentro con una espada a una semana, va a ser sacado su cabeza de arriba de su cuerpo, va a ser decapitado, tiene algo grave. ¿Usted dormirá tranquilo? Yo pienso que no va a dormir tranquilo. Solamente puede dormir tranquilo una persona que tiene, como dice el apóstol Pablo, la vida escondida con Cristo. Porque el que no tiene la vida escondida con Cristo se va a desgarrar hasta culpando a Jesús porque le permitió. Y Pedro dormía tranquilo,
atado de pie y mano, pero ese no le hacía nada. Él dormía y dormía y dormía. Y de repente el ángel de Jehová le toca al costado. Pedro, Pedro, despiértate, despiértate, levanta y ciñe tu sandalia, ciñe tu manto y ata tu sandalia. Y él pensó que estaba soñando y hizo como el ángel le dijo. Pasó una guardia, pasó otra y pasó la otra y salieron a la calle. Y el ángel desapareció. Y ahí él vio que Pedro que realmente era la mano de Dios. Entonces, mis queridos, eso era lo que pasaba. Los judíos estaban perdiendo su capacidad religiosa porque estaban viéndose avasallados. Y eso ellos no podían tolerar, no querían tolerar. Pero ellos fueron cegados. Ellos no recibieron el Salvador. Ellos pensaban que Jesús iba a venir por medio del reino, por medio del templo, entre los grandes, que iba a ser uno capaz aún más grande que ellos. Y vino allá por la casa de un carpintero, una humilde virgen, una familia que capaz que ellos ni tenían en cuenta. Pero el Dios de los cielos tiene en cuenta los corazones humildes, contritos y humillados, dice el profeta David. Entonces, mi querido, capaz que a vos nadie te está considerando. Esa palabra toca a una persona hoy. Nadie te está considerando por tus condiciones, tus talentos o tus dones. La iglesia no está viendo. Pero hay uno en el reino de los cielos, nuestro Salvador Jesucristo y su Espíritu Santo que te está contemplando. Entregue tu vida al Señor y Él te va a ensalzar cuando fuera tiempo. Entregue con humildad, con esperanza y no deje de hacer la obra de Dios. No deje de decir que Cristo salva. No deje de decir que Cristo transforma el más vil pecador. Porque para eso Dios nos llamó. No le llamó para que nosotros estemos con la boca cerrada. Porque si fuera para eso, entonces yo no tengo condición para estar frente a un micrófono. Porque yo no tengo curso de locución. No, nada que ver. Es la primera vez que paro frente a el micrófono de una radio. Es la primera vez. Yo no tengo curso de teología, nada que ver. Yo no desprecio, pero no tuve esta suerte de poder estudiar teología. Que Dios bendiga a los teólogos, que sean llenos del Espíritu Santo para que tenga valor delante de Dios su teología. Y la propia locución de determinados locutores, que el desenvolvimiento verbal que ellos desarrollan en el banco de una universidad sea aprovechado para desarrollar el mensaje de salvación para los pecadores que están necesitando. Porque muchos desarrollan para ese fin y otros desarrollan a beneficio de la condenación de las almas. Y el nuestro Dios contempla todo eso. Yo no tengo nada de esas condiciones. Pero un día me selló con su Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que me impulsa. Por más que yo no tenga palabra, desenvolvimiento verbal para llegar con una palabra adornada filosóficamente hablando a tus oídos. Pero ¿quién va a hacer, quién va a completar eso? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que dio la lengua, desenvolvió la lengua de Moisés. Y fue uno de los mayores legisladores que caminó sobre la faz de la tierra. Entonces, no vamos a acobardar. Por eso yo no me acobardo. Lo que Dios me da, yo te digo. Porque no va a llegar a tus oídos con una filosofía humana. Va a llegar con la filosofía angelical dada por el Espíritu Santo. Porque esa ley, esa orden verbal, ese desarrollo filosófico viene del trono de la gracia de nuestro Dios. Viene acompañado con gracia, con valores espirituales para transformarte. No es para parecer un locutor con un buen mensaje ni nada por el estilo. Sí, el buen mensaje del reino de los cielos, pero el fundamento de ese mensaje es transformar la vida del que pone por obra. Ese es el fundamento del mensaje. Y si tú me escuchas y deja pasar, no pone por obra, deja pasar, deja en vano esa palabra que hoy es para ti, en el día del juicio, yo no tengo nada que ver con tu vida. Yo lavo mis manos como Pilato. Yo entregué el mensaje que Dios me dio. Entregué lo que Dios quería que fuera entregado.
Por eso estoy haciendo este esfuerzo delante de nuestro Dios. Y Él quiere que sea de esta manera para que la obra de Dios sea concluida. Y ese Pedro, que fue un Pedro que negó, que es el tema que quiero fundamentar hoy, fue lleno del poder de Dios, de los dones espirituales. Y cuando Ananías, aquel tumulto, en el buen sentido de la palabra, que vendía sus propiedades, traía para la iglesia, para el desarrollo de la obra y todo, Ananías aprovechó y el espíritu de mentira entró junto en su corazón. ¿Y qué pasó? Ananías vendió por tanto y quería aportar tanto. Y como el Espíritu Santo estaba en el corazón de Pedro, y Pedro tenía ojos espirituales. Ojos espirituales. Los ojos de Pedro no eran más los ojos carnales. No era más. Era ojos ungidos con el colirio del cielo. Miró y ¿por qué? Ananías, dejaste Satanás minar tu corazón. Si vendida la propiedad era tuya y por tanto y tanto era todo estaba en tu mano. ¿Por qué? Mentiste. Vos no mentiste a hombre, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Estoy parafraseando el tema, usted puede examinar la Biblia, son temas muy conocidos. Pero Dios me toca para mover ese tema hoy. Y ahí nomás él cayó muerto. Y enseguida, pocos minutos, una hora, por ahí llega la mujer de la misma forma. Y Pedro le pregunta, ¿por tanto vendiste? Sí, por tanto, así fue, así es. Bueno, los mismos que sacaron tu esposo te sacarán a ti. Hermanos, es tiempo de dejar todo de lado, las posiciones de este mundo, las posiciones demoníacas que nos pueden embargar, que nos puede embargar el alma, embargar nuestra vida espiritual y ser tropiezo para nuestro caminar divino con Cristo. Es tiempo de despojarnos. Tú puedes decir, yo no puedo, yo tengo vicio, no puedo. Pero te invito para orar de madrugada. En todos mis programas yo recalco la invitación para orar de madrugada. Te invito y ponga en la presencia de Dios como está contando a tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, lo que te pasa. Yo no puedo con esto, Jesús, sácame. Yo no puedo con eso, sácame. Porque yo te quiero servir, pero con eso tú no me recibes. Yo me doy cuenta que no puedo y yo no puedo. Y Él te va a sacar porque a mí me sacó, mi querido. A mí me sacó, a mí me limpió. Entonces yo pude glorificar a Dios. Entonces, eso es lo importante de la vida cristiana. Conversar frente a frente con nuestro Cristo, con nuestro Dios. Por eso yo doy gracias a Dios. Porque en mis oraciones de madrugada, yo oro por toda mi familia, por mis conocidos, por los que no conozco, por los que están predicando por radio, por televisión, con mensajes escritos, en fin, oro por todo lo que me viene en mi cabeza. Y después me acuesto, sigo meditando, si el sueño no viene pronto, ahí por las 3:30, 4 de la mañana, yo sigo meditando, conversando alguna cosa que me olvidé de decir a Jesús, le vuelvo a decir, después yo me arrollo en la cama y le digo, Jesús, yo voy a dormir un rato. Yo me despierto y seguimos conversando, no se te vaya de mi lado, cuídame. Y me duermo y para la hora necesaria yo ya estoy despierto agradeciendo a mi Cristo y le digo, bueno Jesús, yo me levanto ahora, acompaña mis pasos, no me dejes solo. Y así yo paso mi día en la meditación de la palabra, discúlpeme, lengua dura, la meditación de la palabra y agradeciendo a mi Dios. Y lo que Dios me da comparto. Ahora quiero leer, antes de cerrar este programa, quiero leer un pasaje del apóstol Pedro. Muy interesante que nos dejó escrito. Que es un pasaje maravilloso. No quiero hacer comentario. Quiero dejar sin comentario ese pasaje. Al menos que Dios me toque antes de cerrar el programa. Capítulo 1, versículo 3 de 2 Pedro dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y está confirmado en la verdad presente. Pues tengo por justo, en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Por más que tú me digas que esas frases que estoy largando al aire, ya hablé en varios programas, pero Dios tocó en mi corazón que el rey Herodes en el capítulo 12 de los Hechos estaba muy preocupado, y los rabinos de entonces también, porque ellos perdían su liderazgo por no conocer a Jesús, no saber que Jesús vino para ellos y ellos no le conocieron, no le recibieron. Pero tú y yo que le recibimos, nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, ya que hoy tenemos esta oportunidad de ser llamados hijos de Dios, vamos a entrar aquí en estos versículos de Pedro y vamos a pedir a Dios que nos dé el dominio propio para que nosotros podamos despojarnos de todo el peso de pecado que cómodamente se va pegando como las basuras se pega en un imán. Así Satanás quiere que nosotros sea un imán para pegar las inmundicias de esta vida. Pero Dios, que un día nos lavó con la sangre de Cristo, quiere conservar y quiere que tú y yo mantengamos esas vestiduras emblanquecidas en la sangre del Cordero para un día volar de esta tierra con las alas de la humillación. Que Dios bendiga. Les invito para una palabra de oración y siento la presencia de Dios. Ponga por obra esas palabras, mis hermanos, que ustedes van a ver la gloria de Dios en sus vidas. En el santo y bendito nombre de Jesús. Padre nuestro, hice lo que usted tocó mi corazón. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los que van a escuchar en este horario, en otros horarios, en otros días, en diferentes lugares del planeta, por la onda de internet, donde agarra esas ondas maravillosas, Señor, de la electrónica. Señor, entrego estas almas en sus manos para salvación, que Dios pueda llegar al verdadero conocimiento y estos mensajes sea escrito en la tabla de sus corazones, como dijo Salomón. En el santo y bendito nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén. Amén.